Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó tras el estreno de la película Anónimo, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 22 de enero, el estudio de Nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Nuestro Shan para celebrar el segundo día del Año Nuevo Lunar. El 23 de enero se anunció que el director Funin, quien dirigió la serie Donde los sueños comienzan, lamentablemente falleció a la edad de 55 años. Nuestro Shan compartió esta noticia, donde también le dedicó algunas palabras al director y le agradeció por el gran consejo que le dio mientras grababan la serie Donde los sueños comienzan. El director Funin era muy conocido por producir grandes series y películas. La serie Donde los sueños comienzan fue la última producción que realizó y lamentablemente el director no podrá apreciar su gran trabajo, pero dejó grandes obras los cuales quedarán como muestra de todo el esfuerzo y dedicación que hizo como director. El 27 de enero, el estudio de Nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Nuestro Shan para celebrar el séptimo día del Año Nuevo Lunar. El 31 de enero se anunció que la serie llamada La promesa más larga tendrá 43 episodios. Anteriormente se había anunciado que solo tendría 40 episodios, pero la serie volvió a pasar una nueva revisión y ahora tendrá 43 episodios. Aún no se sabe cuándo será el estreno oficial de esta serie, pero se espera de que su estreno sea este año. El 31 de enero salió un rumor donde se dice que Nuestro Shan estará presente en la Semana de la Moda en Milán representando a la marca Gucci y a la marca Tots. El 22 de enero se estrenó oficialmente la película Anónimo en todos los cines de China, y nuestro Yibo junto al director Chen Er y el actor Eric estuvieron presentes en el estreno de esta película en la ciudad de Shanghái. Al finalizar la película, nuestro Yibo subió al estrado para agradecer a las fans que estuvieron en la misma sala que Yibo, donde también se dio a cabo una pequeña entrevista donde le realizaron diferentes preguntas, y como siempre nuestro Yibo tiene una manera muy peculiar de responder a las preguntas que le hacían. Una fans le preguntó lo siguiente a nuestro Yibo: ¿cómo te sientes al haber estado sentado en primera fila viendo Anónimo? ¿Te recordabas de algunas escenas mientras estabas filmando? Y nuestro Yibo respondió: estaba sentado en primera fila, así que fue un poco difícil para mí porque necesitaba levantar la cabeza. Dentro de la película Anónimo, nuestro Yibo hablará con el acento shangainés y al parecer durante la proyección de la película algunas fans estuvieron riendo cuando escucharon a nuestro Yibo hablar con ese acento, y eso le llegó a preocupar a nuestro Yibo ya que pensaba de que lo había hecho mal al momento de pronunciarlo, y como la mayoría de las fans que estuvieron en la sala son de Shanghái, pensó de que tal vez lo había hecho mal su pronunciación y que por eso se estaban riendo, así que nuestro Yibo dijo de que mientras estaba mirando la película escuchó que todos se reían, y el entrevistador les preguntó a las fans si en alguna parte de la película lo encontraban divertido o si les resultaba familiar o si lo encontraban lindo, y las fans gritaron de que lo veían lindo al escucharlo hablar con el acento shangainés, y el entrevistador le dijo a nuestro Yibo que lo encontraban lindo y familiar, y nuestro Yibo les dijo de que era porque la mayoría de los que estaban en la sala eran de Shanghái. Antes de que finalizara la entrevista vimos a nuestro Yibo con ganas de querer llorar, ya que tenía muchas emociones encontradas ya que estaba cumpliendo un gran sueño, y agradeció a las fans haciendo una reverencia por haberlo acompañado en el estreno de su primera película. Tras finalizar la entrevista, nuestro Yibo junto al director Chen Er y junto al actor Eric se tomaron una fotografía junto a todas las fans que estuvieron en la sala. Ese mismo día nuestro Yibo tuvo otra entrevista donde estuvo acompañado del director Chen Er y del actor Eric, donde dieron algunos detalles sobre la película.
El actor Eric dijo de que él no tiene muchas escenas de acción, pero que tiene una escena emocional con Yibo, y tanto Eric como nuestro Yibo se rieron a recordarse de dicha escena. Durante la entrevista, el director Chener dijo de que iba a regalar entradas al cine para que las personas vayan a ver la película Anónimo, y que regalaría 10.000 entradas, y nuestro Yibo se asombró cuando escuchó la cifra. El entrevistador le preguntó a nuestro Yibo si fue difícil aprender el acento shangainés, y nuestro Yibo le dijo de que estaba bien, pero en ese momento el director Chener le dijo a nuestro Yibo de que la película Anónimo ya había sido estrenada y de que ya no había necesidad de seguir siendo modesto. También dijo de que Yibo tiene un gran talento con los idiomas, ya sea del acento shangainés o del idioma japonés. Nuestro Yibo también dijo de que escuchaba muy bien las oraciones que le decían para que él pudiera pronunciarlo correctamente. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo junto al director Chener y el actor Eric, como también nos compartieron algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo con las fans tras el estreno de la película en la ciudad de Shanghái. El 22 de enero se llevó a cabo el Festival de Año Nuevo Chino de Dragon TV. Este evento estuvo pregrabado y nuestro Yibo estuvo presente en el evento en compañía del director Chener y el productor Yudong para dar una pequeña entrevista sobre la película. También algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante el Festival de Año Nuevo Chino de Dragon TV. El 23 de enero nuestro Yibo estuvo en la ciudad de Guangzhou para tener una entrevista con las fans que fueron a ver la película en esa ciudad. En esta entrevista solo estuvo acompañado del director Chener. Una fans le dijo a nuestro Yibo si podía decir feliz año nuevo, deseándoles felicidad y prosperidad, pero con el acento cantonés, y nuestro Yibo lo pronunció muy bien el acento que hasta llegó a emocionar a las fans. Durante la entrevista, nuestro Yibo dijo de que se sentía muy conmovido por escuchar a la audiencia discutir sobre los detalles que hay dentro de la película, y que incluso algunas personas tuvieron que ver la película varias veces para poder entenderla, y que se siente muy agradecido con todos por el gran apoyo que le han dado tras el estreno de la película. Durante la entrevista, nuestro Yibo dijo de que durante el periodo de grabación él tenía mucha presión, ya que el tiempo de trabajo era desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, y que era una rutina diaria de todos los días. Una fans le preguntó a nuestro Yibo que durante la película hubo una línea donde el secretario Yemi le decía a su esposa "estamos comprometidos", y le pidió a nuestro Yibo si podía decir esa frase, pero nuestro Yibo le dijo de que no podría decirlo ante tanta audiencia femenina. Al finalizar la entrevista, nuestro Yibo se tomó una fotografía con todas las fans que estuvieron en la sala, como también Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo en la ciudad de Guangzhou. Por otro lado, las fans de la ciudad de Guangzhou cantaron la canción oficial de la película Anónimo tras haber finalizado la proyección. El 24 de enero nuestro Yibo estuvo en la ciudad de Wuhan para tener una entrevista con las fans que fueron a ver la película en esa ciudad. En esta entrevista también estuvo acompañado del director Chener. Durante la entrevista nuestro Yibo dijo lo siguiente: "Tal vez te agrado mucho, pero todos deberían tener su propia vida. Puedo ser tu idol o modelo a seguir y continuaré trabajando duro, pero también espero que puedas tener tu propia vida". Al finalizar la entrevista, nuestro Yibo se tomó una fotografía con las fans que estuvieron en la sala, como también Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo en la ciudad de Wuhan.
El 23 de enero el canal de CCTV publicó un video de la entrevista que tuvo nuestro Yibo junto al actor Eric y junto al director Chener y junto al productor Dapen. Durante la entrevista que tuvieron dieron algunos detalles sobre cómo se filmó las escenas de acción y también nos dieron algunos detalles sobre las vestimentas que usaron los personajes para la película. Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo para el canal de CCTV. El 25 de enero nuestro Yibo estuvo en la ciudad de Suzhou para tener una entrevista con las fans que fueron a ver la película en esa ciudad. En esta entrevista también estuvo acompañado del director Chener. Durante la entrevista, una fan le hizo la siguiente pregunta: si viajaras en el tiempo y te encontraras con el secretario Yemi, ¿qué le dirías? Y Yibo le respondió lo siguiente: en primer lugar, creo que no tiene importancia preguntar este tipo de preguntas, y no creo que vaya a decirle nada al secretario Yemi. Por otro lado, durante la entrevista, nuestro Yibo dijo lo siguiente: debe haber personas a las que les guste y a otras a las que no les guste la película, pero como actor, mientras disfrute el proceso y trabaje duro, estoy muy satisfecho con mis propios resultados. Al finalizar la entrevista, nuestro Yibo se tomó algunas fotografías con las fans que estuvieron en la sala, como también Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo en la ciudad de Suzhou. El 26 de enero nuestro Yibo estuvo en la ciudad de Ningbo para tener una entrevista con las fans que fueron a ver la película en esa ciudad. Esta entrevista fue la última que realizó nuestro Yibo para la película Anónimo. En esta entrevista nuestro Yibo dijo lo siguiente: el director me eligió para filmar Anónimo cuando no tenía muchas obras. Siento que soy una persona muy afortunada. Es la primera vez que me reúno y hablo con el público como actor. No esperaba sentirme reacio al final de las entrevistas. También agradeció a todo el equipo de filmación de la película Anónimo y agradeció por el apoyo que tuvo tanto de sus amigos como el de la audiencia. Al finalizar la entrevista, nuestro Yibo se tomó una fotografía con todas las fans que estuvieron en la sala, como también Yibo Oficial nos compartió algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante la entrevista que tuvo en la ciudad de Ningbo. Después de haber visto todas las entrevistas que tuvo nuestro Yibo tras el estreno de la película Anónimo, ahora vamos a ver todas las publicaciones que se hicieron tras el estreno de la película Anónimo. Yibo Oficial publicó algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas durante las grabaciones de la película Anónimo, como también nos compartió algunos monólogos de su personaje. La cuenta oficial de la película Anónimo también nos estuvo compartiendo algunos videos del detrás de cámaras de la película. Primero nos compartieron el video del último día de filmación de nuestro Yibo para la película. Segundo, nos compartieron el video del primer encuentro que tuvo nuestro Yibo y el actor Eric con el actor Tony Leung. Se puede ver que los tres estuvieron un poco nerviosos cuando se conocieron. Ninguno de los tres sabía qué decir. Y también nos compartieron un pequeño video donde nos muestran al actor Eric y a nuestro Yibo realizar algunos pasos de baile.
Nuestro Yibo también nos compartió un video de él donde lo vemos que está observando la actuación que estaba teniendo el actor Tony Leung en ese momento. Por otro lado, durante una entrevista que tuvo el director Chen Er, él nos reveló sobre cómo había elegido a nuestro Yibo. Anteriormente él nos había dicho de que lo había elegido mediante una fotografía, pero no sabíamos cuál era, y durante esta entrevista nos dijo cuál había sido la fotografía, el cual era esta, donde vemos a nuestro Yibo descansando durante su entrenamiento que tenía para las carreras de motociclismo. El director también nos mencionó de que Yibo había sido el primer actor en ser elegido para formar parte de la película Anónimo. Por otro lado, el actor Liu Hai-kwang, quien interpretó al personaje de Lan Zichen en la serie Don't Tame, actualizó su cuenta de Weibo anunciando de que fue a ver la película Anónimo y que reservó toda una sala de cine para apoyar a nuestro Yibo. De igual manera, el actor Huang Ziteng, quien interpretó al personaje de Lan Qiren en la serie Don't Tame, también compartió en su cuenta de Weibo que fue a ver la película Anónimo para apoyar a nuestro Yibo. También se anunció que la película Anónimo será proyectada en los cines de 2 países, los cuales son Canadá y Estados Unidos, y serán proyectados desde el 17 de febrero. También lanzaron un nuevo tráiler para promocionar la película en estos países. Ahora comenzaremos con los caramelitos que salieron durante esta semana. Primero vamos a comenzar con las publicaciones que hizo nuestra hermana Chenji. El 22 de enero nuestra hermana Chenji publicó un dibujo de nuestros chicos para celebrar el Año Nuevo Chino. El 29 de enero nuestra hermana Chenji volvió a publicar una nueva historia de nuestros chicos. En la primera imagen nos muestran a nuestros chicos viendo la película Anónimo y nos muestra la escena donde el secretario Yemi está siendo llevado por los oficiales. En ese momento Gege comienza a decir que el secretario Yemi es muy guapo, así que le pregunta a Didi del por qué se ve tan guapo. En la siguiente imagen nos muestra a nuestro Gege llorando por la historia del secretario Yemi y la señora Fang. En ese momento Didi le pregunta a nuestro Gege si le gusta más él o si le gusta más el personaje del secretario Yemi. Más abajo de esta imagen está escrito lo siguiente: ¿qué celoso andas con eso si eres tú quien lo interpretó? En la siguiente imagen nos muestran a nuestro Gege entrando de sorpresa para ver lo que Didi estaba haciendo, y nuestro Didi entra en pánico al ser descubierto, ya que se estaba disfrazando del secretario Yemi. Hasta el día de hoy nuestro Didi no cambia, sigue siendo celoso de sus propios personajes que él interpreta, y como saben nuestra hermana Chenji siempre nos confirma de ciertos rumores de nuestros chicos y ella lo hace mediante dibujos, y sobre este dibujo que acaba de publicar podría estar confirmándonos un rumor que salió en el día en que se estrenó la película Anónimo, pues resulta que una cuenta que publica sandías, es decir rumores de diferentes artistas, publicó en su cuenta de Weibo que nuestro Gege había reservado una sala de cine para ver la película de nuestro Didi. ¿Se acuerdan que en el anterior video les había dicho de que Gege y Didi se encontraban juntos en la ciudad de Shanghái? Pues resulta que nuestro Gege no solo viajó hasta la ciudad para pasar el Año Nuevo Chino junto a su Didi, sino también para presenciar el estreno de la película Anónimo, y ahora nuestra hermana Chenji publica estos dibujos confirmándonos de que dicho rumor podría ser cierto y que nuestro Gege sí reservó una sala de cine para ir a ver la película Anónimo. Por otro lado, recientemente salió un CPN que es demasiado largo y en uno de los CPNs nos dicen de que durante una conversación que tenían nuestros chicos, nuestro Gege le dijo a nuestro Didi que reservaría todo un teatro y Didi le dijo de que no era necesario. Es posible de que este CPN nos esté hablando sobre la reservación que hizo nuestro Gege para ver la película de su Didi. En el anterior video les había comentado de ciertos caramelitos que habían salido tras el estreno de la película Anónimo. Entre ellos estaban las fotografías que había publicado el estudio de nuestro Gege para celebrar el Año Nuevo Chino, pero en algunas fotografías que había publicado vimos que las fotografías de Gege tenían como diseño la forma de las entradas para los cines, como también vimos algunos diseños de figuritas y líneas que eran muy similares a los diseños que aparecen en la publicación que hizo Yibo Oficial para contarnos sobre la canción Como el Sol, pero recientemente su estudio volvió a publicar más
fotografías de nuestro Gege, que en total fueron 18 fotografías que publicaron, que en Kadian sería Yibo, y de nuevo cada fotografía tiene los mismos diseños de las entradas para el cine, como también tiene los mismos diseños de figuritas y de líneas como las que hizo Yibo Oficial. De nuevo nuestros chicos volvieron a usar al mismo editor. Por otro lado, en algunas fotografías que nos compartieron de nuestro Gege, vemos que está sosteniendo a un peluche de conejo, ya que este año en el signo zodiacal chino es el año del conejo, y nuestro Gege hizo varias sesiones de fotos con este conejito, pero lo que nos llamó bastante la atención era la forma en que se tomó las fotografías, ya que parece como si se hubiera inspirado de su personaje de Wei Wuxian en la serie Untamed, ya que compararon con algunas fotografías que tuvo su personaje con las fotografías que recientemente publicó nuestro Gege, y se puede ver que son muy parecidos. Nuestro Gege aún lleva consigo a su personaje que tanto quiso. Ahora veamos todos los caramelitos que salieron tras el estreno de la película Anónimo. Como les mencioné anteriormente, nuestro Didi tuvo varias entrevistas en diferentes ciudades con las fans que fueron a ver la película Anónimo, y dentro de las salas estuvieron nuestras hermanas Tortugas y nuestras hermanas Mototitie, y todas ellas tuvieron la posibilidad de hacerle alguna pregunta a nuestro Didi. Durante las entrevistas que había tenido nuestro Didi, él siempre elegía diferentes personas para que le realicen algunas preguntas, y mayormente elegía a nuestras hermanas Tortugas, ya que ellas llevaban sus muñecos que representaban a Lishan. Algunas también llevaban diferentes accesorios en color rojo que representaban a nuestro Gege. En una de las entrevistas, nuestro Didi eligió a una hermana tortuga que estaba alzando su mano para realizarle una pregunta, y ella se encontraba sosteniendo a uno de sus muñecos de Lishan, y cuando nuestro Didi vio eso, la eligió a ella para que le haga una pregunta, y nuestra hermana de la emoción no pudo soltar a su muñeco y le realizó la pregunta a nuestro Didi mientras sostenía su muñeco. Ella le preguntó sobre una de las escenas donde Didi estaba siendo llevado por los oficiales y el secretario Jamie muestra una sonrisa, y nuestra hermana le preguntó si la sonrisa que hizo fue inspirado del personaje del Joker, ya que era parecido a la sonrisa que hacía ese personaje, pero nuestro Didi le dijo de que no tomó referencias de otros para hacer dicha escena. Algo parecido pasó durante otra entrevista. A nuestro Didi le habían pedido de que elija a una persona para que le realice algunas preguntas, y él estaba viendo a las fans que se encontraban adelante, así que todas pensaron de que nuestro Didi iba a elegir a alguien que se encontraba en ese lado, pero después de un momento nuestro Didi miró hacia la parte de arriba de la sala y rápidamente eligió a una hermana tortuga que se encontraba al fondo de la sala. Y lo que sorprendió a todos fue la forma en que la había elegido a nuestra hermana, ya que todos pensaban de que iba a elegir a alguien que se encontraba hacia adelante, ya que estuvo mirando por un tiempo hacia ese lado, y de un momento a otro nuestro Didi eligió a una hermana que se encontraba al fondo de la sala, así que todos voltearon a ver a nuestra hermana, y en ese momento todos descubrimos del por qué la había elegido a ella, pues resulta de que nuestra hermana estaba usando una polera de la marca Li-Ning en color rojo, el mismo que anteriormente nuestro Gege había estado promocionando, y al parecer nuestro Didi vio desde más antes a nuestra hermana con esa polera, y no dudó ni un segundo en elegirla a ella a pesar de estar tan lejos de él. También estuvo otra hermana tortuga que había llevado un muñequito inspirado en el secretario Jamie, y durante la entrevista nuestro Didi tuvo la oportunidad de tenerlo en sus manos y tomarse una fotografía con su muñequito, pero resulta de que este muñequito tiene su pareja y es otro muñequito inspirado en nuestro Gege, y nuestra hermana tortuga nos comentó en una publicación que hizo en su cuenta de Weibo de que no pensaba tener esta oportunidad y que si hubiera sabido de que algo así le pasaría hubiera vestido mejor a su muñequito. También dijo de que nuestro Didi tiene una mano muy grande, ya que con una sola mano pudo agarrar por completo a su muñeco, y que ella por más que lo intentara no puede agarrar bien a su muñeco con una sola mano. Y hablando sobre este muñequito, ¿sabían que nuestras hermanas tortugas hicieron un ship, por así decirlo, entre el personaje de nuestro Didi, que es el secretario Jamie, con nuestro Gege? Pero en esta ocasión nuestro Gege está usando un saco que había usado durante un programa, y este ship se hizo tan popular que ahora tenemos muchos dibujos de ellos. También durante una de las entrevistas, una hermana tortuga estuvo tomando algunas fotografías a sus muñequitos de Lishan, pero ella quería que nuestro Didi también saliera en sus fotografías, así que decidió enfocarlo a él para que sus muñequitos salieran al lado de Didi, y resulta que nuestro Didi se dio cuenta de esto y se quedó viendo a los muñequitos de nuestra hermana tortuga.
Por otro lado, una hermana tortuga le hizo una pregunta a nuestro Didi y le preguntó si había usado rodilleras durante las escenas de acción que había tenido, y seguro muchos de ustedes se preguntarán por qué hizo esa pregunta, pues durante las grabaciones de la serie Don't Tame, nuestro Gege siempre le decía a nuestro Didi que usara rodilleras, ya que veía que las rodillas de nuestro Didi estaban muy lastimadas, y esto se convirtió también en algo representativo dentro del fandom, ya que siempre nuestras hermanas tortugas le hacen recordar a nuestro Didi de que use sus rodilleras para que no se lastime, y cuando nuestra hermana le hizo esa pregunta, todos en la sala se emocionaron y nuestro Didi le respondió de que no había usado rodilleras y de que no se había lastimado. 而且第一段打戏就是一个将近非常长的一个镜头，这个还真非常打戏啊。这2段打戏都是经过很长时间的去排练的，因为要打得很真嘛。但是我没有受伤，谢谢。 Durante una de las entrevistas, alguien le preguntó a nuestro Didi sobre los insectos, o algo así. La verdad no logré encontrar el video completo, pero la respuesta que dio nuestro Didi parecía como si le estuviera mandando una indirecta a la Xiaofexia que siempre tratan de lastimarlo. Nuestro Didi dijo de que le tiene miedo a los insectos, pero que se atreve a comer los camarones, y propone que es mejor remojarlos por más tiempo para comérselos. Como saben, las Xiaofexia son conocidas como camarones, y nuestro Didi usó a los camarones como ejemplo para su respuesta. Por otro lado, una hermana tortuga le preguntó a nuestro Didi sobre las escenas emocionales que tiene su personaje con el personaje de la señora Fang, y nuestro Didi le respondió de que para interpretar las escenas emocionales que tuvo con el personaje de la señora Fang, usó como referencia sus propias experiencias emocionales, es decir, de que nuestro Didi usó a su relación con Gege como referencia para poder actuar dichas escenas. El actor Shang Liang, quien forma parte del elenco de la obra de teatro de A Dream Like a Dream, también fue a ver la película de nuestro Didi y lo compartió en su cuenta de Weibo, donde habló un poco sobre la película Anónimo. Me pregunto quién le habrá recomendado para que vaya a ver la película. Creo que todas ya sabemos quién pudo haber sido. Durante esta semana, Jibo Oficial nos estuvo compartiendo algunos dibujos del secretario Yemi. La pregunta que todos nos hacíamos era sobre quién diseñó estos dibujos, ya que hasta ahora no hay ningún diseñador que haya reclamado los dibujos, y al parecer algunas hermanas encontraron ciertos detalles dentro de los dibujos. Entre estos detalles están la firma de nuestro Gege y la forma en que se dibujó el rostro del secretario Yemi. La firma de nuestro Gege se encuentra en la nariz del secretario, y la manera en cómo ha dibujado el rostro del secretario Yemi son muy parecidas a los dibujos que hacía nuestro Gege del personaje de Langshan, así que es posible de que estos dibujos hayan sido hechos por nuestro Gege. Por otro lado, durante las entrevistas que tuvo nuestro Didi, él siempre ha llevado consigo su collar de huesito. Algunos videos que nos compartió la película Anónimo, donde nos muestran ciertos momentos que hubo durante las grabaciones de la película Anónimo, vimos un baile que realizó nuestro Didi junto al actor Eric, y nos dimos cuenta de que los pasos que había realizado Didi eran muy parecidos a los pasos que había hecho nuestro Gege en ciertas presentaciones que tuvo. Y un último detalle que no les comenté sobre el estreno de la película de nuestro Didi era de que nuestras hermanas tortugas habían reservado varias salas de cine para que todas las tortugas fueran a ver la película, y resulta que al haber reservado estas salas ellas podían proyectar algunos videos que quisieran ver antes de que se proyecte la película, y algunas hermanas proyectaron algunos videos divertidos donde vemos actuar a los muñequitos de Lishan. Bueno, hermanas y hermanos, durante esta semana salió un CPN súper larguísimo y no me dio tiempo de poder traducirlos, así que esto quedará pendiente para el próximo video. Espero que el video de hoy les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.